Porque la única forma que lo que dice sea noticia es diciendo un ridículo. Pero tiene que decir algo ridículo para que entonces se vuelva noticia por ser ridículo, no porque sea cierto, no porque tenga trascendencia. Sí te dan ganas de decir, pues es que no lo respeto y me da vergüenza que ese señor sea mi presidente, ¿no? Tiene que ser una y otra vez respetando todas las leyes que hay, por supuesto, desde la más pequeña hasta la más importante. Somos la generación del cambio porque nosotros nos damos cuenta de lo que está pasando en este país. Nos podemos dar cuenta que el presidente López Obrador es un mentiroso, pero no es un insulto. Este no es el gobierno que merece México y estas no son las cosas que se tienen que hacer en un país en el que vivimos. O sea, eso es la grilla. Eso es grillar. A él le gusta grillar. Si tú fueras presidente, ¿qué harías? Amigos, bienvenidos al programa de Atypical TV, donde los jóvenes venimos a decir todo lo que los políticos no se atreven. Y hoy tenemos a un invitado que es parte de la familia Atypical, que ustedes conocen muy bien, un politólogo, analista, y que hoy nos va a venir a contar cómo todo ese mundo de ideas, etcétera, se traducirían en la práctica si fuera presidente. Luis Estrada, bienvenido. Eso, bienvenido. Gracias. Hola, gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación. No, pues nosotros felices de tenerte y también felices de estar aquí con mis compañeros de la banda presidencial, mis amigos. De este lado ya lo conocen, Dylan Pizaña, bienvenido. Berito, feliz de estar aquí con nuevo bronceado, por cierto. Ah, perfecto, para que le comenten ahí. Sí. También tenemos a Monse, también ya la conocen, bienvenida. Gracias, Vero, por la invitación, te agradezco. Un gusto tenerte aquí. Sí. Y de este lado también, Carlos Moris, bienvenido. Hola, muchas gracias. Gran programa, estoy muy emocionado. Viene un gran programa porque además es un invitado que lo han pedido en los comentarios, que es parte de la familia Atypical, que ya nos la debía, entonces felices de estar aquí. Y como saben, nosotros tenemos una tradición, una pregunta con la que siempre iniciamos los programas. Luis, ¿te gustaría ser presidente? Yo creo que no, porque ese momento ya pasó. A lo mejor hace algunos años sí. Ok. Y hace algunos años también antes de trabajar en el gobierno. Cuando trabajas en el gobierno te das cuenta que pues, no está tan fácil y que es una responsabilidad muy grande. Entonces yo creo que en algún momento pude haber querido hacerlo, pero la verdad es que ya veo que la política no me gusta tanto. Bueno, a lo mejor cambias de opinión en el futuro otra vez y regresas al camino. Exacto, a lo mejor este camino te hace que te pongas a pensar qué harías. Bueno, pues te voy a dar un regalo. La banda presidencial la puedes portar si quieres o no, pero porque por ahorita vas a ser el presidente aquí en Atypical TV y nos vas a decir tú qué harías si fueras presidente. No, te lo voy a devolver porque esto es solamente para el presidente, ¿no? Sí, claro. Dice la ley, escudo, bandera, en fin, pero bueno. Ok, perfecto. Aquí la dejamos simbólicamente. Aquí la guardo. Y porque tú sí tienes respeto a las instituciones, a la investidura presidencial. Claro, hay una ley, no hay que tener cuidado con esas cosas. La ley sí es la ley. La ley. Exacto, La ley sí aquí no se vengan con que la ley no es la ley. Perfecto, bueno, pues ya saben la dinámica, el público ya la conoce. Tenemos aquí unas preguntas que nos van a ayudar a descubrir cómo gobernaría Luis Estrada. Entonces, por favor, vamos a empezar con las mujeres. Mon, ayúdanos a la primera pregunta. Venga. A ver, muy bien. Híjole. Ay. No te pongas nervioso, todo está bien, Luis. Muy bien. Es que empezamos muy fuerte con eso. A ver, si tú fueras presidente, ¿cómo cumplirías con la promesa de reducir la corrupción? Ok, mira, yo creo que hay un tema sobre la corrupción muy importante que es, hay quienes dicen que eso es una cuestión cultural, ¿no? Alguna vez se dijo... Como Peña Nieto. Por ejemplo. Y que además, pues entonces es algo que se repite casi generacionalmente, es un hábito y todo. Pero un tiempo que estuve viviendo en una ciudad fronteriza en Estados Unidos mientras estaba estudiando, veía cómo la gente mexicana estaba en Estados Unidos y manejaba respetando la velocidad, los altos, todo. Y nada más cruzaban la línea fronteriza y entraban a México y le aceleraban, destapaban la cerveza, ponían a tomar en el coche, en fin, ¿no? No estoy hablando de una experiencia, estoy diciendo de algunos que hacían eso, ¿no? Ojo. Y pues la verdad es que entonces no es una cuestión ahí cultural, es una cuestión de respeto a la ley, de práctica y de ejemplo incluso, ¿no? Entonces, cuando hablan de corrupción y alguien dice, bueno, es que vamos a acabar la corrupción porque yo digo que esto se va a acabar, pues tampoco va a pasar. Tiene que ser una y otra vez respetando
todas las leyes que hay, por supuesto, desde la más pequeña hasta la más importante. Y evidentemente me parece la interacción entre la gente que se respete. Yo creo que todo eso generaría una especie de capital social o comunitario en el cual todo el mundo respeta la ley. Un ejemplo que me parece siempre es muy útil. En la Ciudad de México nadie respeta las leyes de tránsito. Nadie. Claro. Y el tráfico en buena medida se genera porque nadie respeta las leyes. Entonces estás formado para la salida y llega de último minuto un tipo y se te avienta y si no lo dejas pasar, se enojan. Entonces, si respetamos incluso desde esas mínimas leyes, todo lo demás empezaría a ordenarse. Entonces yo creo que el respeto a la ley de todos los niveles y además las sanciones que implica no respetar la ley es un gran camino. Evidentemente no va a cambiar de un día para otro, no se hace por decreto, pero pues algún día hay que empezar y yo creo que nunca es tarde, ¿no? Somos la generación del cambio. Somos la generación del cambio porque nosotros nos damos cuenta de lo que está pasando en este país y comparamos con lo que pasa en otros países. Yo creo que nosotros tenemos la responsabilidad de empezar con ese cambio. No, la corrupción no va a desaparecer con la próxima presidenta, con el próximo presidente. Tiene que desaparecer desde nuestras casas, desde cuando vamos manejando, no dar la mordida, desde no copiar en un examen, desde... Bueno, ya vemos el caso de la ministra. Claro. Y ahí empieza el ejemplo. ¿Y cómo vamos a dar el ejemplo a nuestros niños? Ok, sí puedes copiar, pero tantito. O no le vamos a quitar el título porque... No. A ver, el Estado de Derecho se tiene que cumplir, como decíamos. La ley sí es la ley y la Constitución está arriba de todos y de todo. Claro. Yo lo que escucho un poco aquí del análisis que nos están dando son dos cosas. Por un lado, ya es un sistema, ¿no? Del que hablábamos, no es una cuestión que una persona, por ser mexicano o por el territorio en el que haya nacido, esté imposibilitado a cumplir la ley. Es simplemente que al entrar a un territorio, cambia el chip y dice, pues así funcionan las cosas aquí, ¿no? Y así funciona desde la basura hasta el nivel más alto de ley, por dos cosas que, resumiendo un poco lo que decían. Por la impunidad, porque no hay un cumplimiento de ley. Exacto. Y otra cosa que me parece bastante rescatable de lo que decías creo que también es por la falta de respeto a nuestras autoridades. O sea, por un lado no respetamos lo suficiente a quien está arriba como para decir, es una autoridad respetable, y entonces tú asumes que toda la cadena de personas piensan igual, actúan igual, y eso nos lleva a un constante... círculo vicioso. Es que no hay respeto a las autoridades, pero hay autoridades que tampoco se dan a respetar. Claro. Y me refiero a autoridades como la autoridad presidencial, ¿no? Viéndolo como una investidura, como la función pública, o sea, son autoridades que no ponen el ejemplo, que no se dan a respetar y, bueno, lamentablemente hay como una cadena de corrupción. Ya bien lo decían, hay corrupción en lo micro y en lo macro, ¿no? O sea, vemos, por ejemplo, corrupciones tan... estúpidamente insultantes para la gente como la de Segalmex, que podría ascender a 10,000 millones de pesos y que dices, es que ¿quién? O al menos yo no he visto 10,000 millones o ni siquiera 1,000,000 junto en una mesa, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que haya personas que se roben tanta lana y no les pase absolutamente nada? Y ese es a las autoridades a las que me refiero que no se dan a respetar. No, a ver, pero también está el policía, sí. Que sí es honesto, que sí es trabajador y que no tiene respeto porque de alguna manera está en la conciencia social que tenemos una policía corrupta. Pero eso tiene que ver también que pues los empleos de los policías no son bien remunerados. O sea, hay como un sistema que está mal hecho y que no se fortalece la figura, por ejemplo, de un policía y ni tampoco se fortalece la figura de un servidor público de alto nivel en donde haya candados para que no se roben tanta lana, por ejemplo. No, pero fíjate, ahorita que decías de las autoridades de alto nivel, si yo he escuchado a personas de todas las edades refiriéndose al presidente López Obrador con diferentes adjetivos, demeritándolo y todo, ni siquiera diciéndole presidente. Mira, a lo mejor no te gusta, a lo mejor no te cae bien, a lo mejor no comulgas con lo que dice, pero no tienes por qué insultar, minimizarlo. Y si eso lo convives con tu familia, con tus amigos, pues olvídate que van a respetar a un policía si desde el presidente no lo están llamando, ¿no? Como debe ser. En Estados Unidos, por ejemplo, a todos los expresidentes, a todos, se les dice presidente, aunque ya no sean. A todos los senadores,
aunque ya no sean senadores, se les dice senador, se les dice congresista, en fin, hay un respeto desde la forma en la que te refieres a ellos. Y es incontable el número de personas que seguro varios nos están viendo y lo saben, que no hablan bien del presidente y que lo minimizan. Yo creo que eso está mal. Repito, Pero puede sí. ser que no te caiga bien, pero aunque no se dé a respetar, pues yo creo que Es que sí hay el un presidente, respeto ni modo. a la investidura presidencial, porque yo siempre, Pero eso es culpa siempre de él lo he o dicho. problema de él. Más bien creo que López Obrador como persona, podemos pensar mil cosas, pero también cuando se hace una crítica, se critica el poder que están ejerciendo, no se critica a Está la bien, persona. está bien. Y también la investidura presidencial, de alguna manera también tiene que tener un desgaste. Estoy completamente de Porque es acuerdo contigo. natural en el poder. O sea, al poder no le podemos aplaudir todo y sí le podemos respetar, pero también hay que criticar. Por Está bien. ejemplo, tú, Luis, que haces un ejercicio muy objetivo en contabilizar afirmaciones no verdaderas, entonces nos podemos dar cuenta que el presidente López Obrador es un mentiroso, pero Puede ser. no es un insulto. No. O sea, al final no estamos diciendo algo que no sea No, verdad. eso está bien. López Obrador es un Está mentiroso y ha mentido más de ¿cuántos? 100,000. 100,000. Pero aquí el tema es decir el presidente López Obrador miente, no decir López no sé qué. No te cuesta nada decir el presidente López Obrador. Bueno, con Ya. todo respeto, señor López Obrador es un mentiroso, pero lo Es decimos que, con a ver, respeto. yo aquí estoy en un punto entre ustedes dos. Por un lado, coincido en que se debe inculcar cierto respeto a ciertas figuras de autoridad, etcétera, porque eso nos lleva a simplemente un pensamiento como más sano, pero también de respeto hacia México, ¿no? Claro. Porque si Sí. ya, y también como para no decepcionarte. Este pensamiento de ya todos los políticos son corruptos simplemente nos lleva a una apatía terrible y ya a darles como, bueno, pues ya, ¿sabes qué? No me importa que hagas Pues sí, corrupto, o sea, que seas corrupto porque casi viene intrínseco con el puesto y no me importa. Sin embargo, te soy sincera, Luis, o sea, sí creo que híjole, yo trato de ser respetuosa, pero a veces cuesta mucho trabajo. O sea, también a veces ves que, o sea, ves una... Yo te admiro y te aplaudo todo el trabajo que haces viendo las mañanas. Yo no sé cómo lo logras, porque Sí. le pones y está poniendo a Don Gato y su pandilla y está cantando Chicoche Sí. y sí te dan ganas de decir, pues es que no lo respeto y me da vergüenza que ese señor sea mi Por presidente, supuesto. ¿no? Sí. Que eso de Don Gato es lo menos. O sea, lo peor es cuando insulta a víctimas, Claro. cuando insulta a las mujeres, cuando insulta a periodistas. Por supuesto. Ahí es donde ya se convierte en un Pero problema. si tú le acabas diciendo, a ver, es que ese López, no sé qué, pues estás a ese nivel. Y yo creo que, otra vez, lo que estamos tratando de decir es cómo empezar a cambiar esta mentalidad, que evidentemente son hábitos, cuesta mucho trabajo, y pues para un hábito tienes que practicarlo, ¿no? Hasta esforzarte para que te salga. Bueno, pues no quita nada. Yo creo que, repito, puedes decir, presidente López Obrador, usted mintió. Ya. Estoy totalmente de acuerdo. Sí. A ver, sea lo que sea, es el presidente. Nos guste Sí. o no, Sí. es el presidente de la República. Claro. Es por eso que en el 24 Hay que elegir mejor. hay que elegir mejor. Pero ahora, si en el 24 llega quien llegue, hay que respetar. Igual, Hay claro. que respetar igual. Entiendo, porque para mí también el presidente López Obrador es un mentiroso. Para mí también no está haciendo buen trabajo. Estoy totalmente de acuerdo, pero no por eso voy a faltar al respeto, porque entonces estamos haciendo lo que Lo tú mismo. dices. Todos los políticos son unos corruptos. Caray, no es cierto. Hay gente honesta. O el otro día decían, es que el gobernador más honesto es el que se roba como 100 millones de pesos. Oye, no hay que normalizarlo. Fíjate, les voy a contar una cosa rápido. Cuando era chico, la política, se hablaba de chistes de los políticos. O sea, eso eran las pláticas de política de mis papás y sus amigos. Era chistes de los políticos, historias macabras, no, que anda con tal y que tuvo un hijo con tal. Eso era la discusión política. Y me parece que hoy ya no es así. Y eso, pues evidentemente también se ve reflejado en los cambios que ha habido en México. Y en ¿no? la era tecnológica, ¿no? En las redes Además, sociales. claro, entonces, pues más a mi favor debiéramos ocupar ese cambio y multiplicar ese mensaje y Claro. cambiar hábitos. Yo creo que sí se puede, evidentemente, pero ¿qué se hay que hace empezar. ante un presidente que miente y que dice afirmaciones no verdaderas, por ejemplo? El costo, lo he platicado en otras entrevistas, el costo de eso, el que lo sufre y lo paga, es el mismo, por dos razones. Una, porque trata todo el tiempo de justificar lo que está diciendo, Sí. en lugar de estar hablando de los logros de su gobierno. No sé cuáles sean en concreto o cuáles quiera presumir, lo que tú quieras. No hay. Pero hay un costo. O habla de sus logros o habla de insultos, mentiras o lo que sea. Y si está hablando más de insultos y mentiras,
es porque a lo mejor no hay logros. Creo que puede ser una. Eso es la primera. Y la segunda, que los medios de comunicación serios, con audiencia, patrocinadores, en fin, no se van a aventar a publicar algo que no tiene sustento. No pueden decir, vimos un ovni ayer, si no era un ovni, pues la audiencia va a decir, bueno, pues estos están inventando cosas, voy a dejar de leerlos, voy a dejar de comprarlos, en fin. Entonces, por definición, si el presidente no justifica y sustenta lo que está diciendo, no es noticia. Y al no ser noticia, el impacto de todo lo que diga, además, no trasciende. Por eso se enoja, ¿no? Sí. En las conferencias de que los medios no le publican lo que él dice, porque no tiene sustento. Entonces se vuelve un círculo vicioso, se enoja más, tiene que insultar más fuerte para que todos los medios lo volteen a ver. De hecho, tiene que insultar a los medios directamente para ver si así caen en el anzuelo, ¿no? Y al final del día siento que también se vuelve un círculo vicioso en donde justo él insulta, tú le respondes ese insulto, y entonces justo creo que es ahí donde empieza lo que venimos hablando desde hace mucho tiempo que quiere lograr, que es esta división de, bueno, son los fifís y son los chairos, ¿no? Es la gente que trabaja, es la gente que no trabaja. Y empiezan todas esas divisiones en donde caemos en ese juego de, bueno, tú me dices, te respondo. Y no atacamos a lo mejor otro tipo de puntos, que muchas veces, y creo que ahí es algo que se tiene que reforzar aún más, creo que la oposición tiene que mirar, hacer, yo creo que todavía más dura, pero no por el decir duro, faltando al respeto. Yo creo que dureza en datos, dureza, y creo que hay mucho material por el cual podemos extendernos horas y horas y horas para decir, estos no son cosas que se están haciendo bien, y este no es el gobierno que merece México, y estas no son las cosas que se tienen que hacer en un país en el que vivimos. Es más, te voy a decir, justo lo que acabas de decir es la clave. Si tú en tu observación, crítica, comentario sobre una autoridad, lo acabas insultando, se demerita por completo lo que digas. Acabas perdiendo y te vuelves uno más ahí. Entonces yo creo que justo lo que quieres hacer es que tu crítica se oiga, sea válida, sustentada, y no que se vuelva el centro de un insulto, porque entonces te Pero es que hay una descalifica. línea delgada entre insulto y adjetivo, ¿no? O sea, puede ser que le digas una grosería, que a mí me parece eso que ya no va, o sea, que es Hay mucha gente está que lo de hace, más, ¿eh? que sí se hace. Pero cuando haces un adjetivo como mentiroso, autoritario... Y que lo justifiques, ¿no? Digo, lo estás Definir la describiendo, situación. defines una Defines la situación. Eso no es ofensivo, se define la mala situación. Ya cuando empiezan las palabras altisonantes y las groserías, yo creo que ahí es cuando ya baja el nivel del debate y ya no se está hablando en el mismo tono. Pero a mí yo creo que, ¿saben qué? Justo algo, o sea, ahorita reflexionando, a ver, hablamos mucho de estos círculos viciosos que se dan constantemente, ¿no? Entonces el presidente se comporta de cierta manera, eso lleva a la oposición, a los ciudadanos, a lo que sea de a responder de cierta otra que cumple este círculo. Y yo creo que algo, o es que no sé cómo llamarlo, pero de alguna manera lo que este sexenio a mí me está dando gusto, que creo que se está logrando, es los medios de comunicación. O sea, creo que justo ahí está la clave, y también para atacar la corrupción, que al final era la pregunta, ¿cómo atacamos la corrupción? ¿Cómo acabamos con eso? Creo que los medios de comunicación están haciendo un gran avance en romper este tipo de círculo vicioso, en señalar lo que no está bien, y al final es lo que se debe de hacer, porque si bien, no, o sea, sí hay que mantener cierto respeto, pero eso no significa, como decía Monse, en ningún momento dejar de ser menos exigentes, dejar de ser menos incisivos, dejar de señalar dónde están las cosas. Y creo que si hoy, por ejemplo, o sea, no lo puedo atribuir a una causa, pero creo que en gran parte, si hoy tenemos una Suprema Corte de Justicia libre, es gracias a los medios de comunicación. Sí. ¿No? Sí. Oigan, ¿les parece ir a la siguiente pregunta? Vamos. A ver, por favor, Carlos. Híjole, ya nos estábamos ahí picando con los corruptos. Una gran pregunta. A ver. No paramos, ¿eh? Híjole. A ver, Pues vamos a lo mismo, ¿eh? a ver. Si tú fueras presidente, ¿cómo llevarías la relación con los periodistas y medios de comunicación? Mira, yo doy una clase, clase en el ITAM, en la maestría de políticas públicas y en la carrera de ciencia política. Y desde hace unos años la materia que doy es política y medios de comunicación. Y para empezar, lo que yo reconozco, yo soy politólogo, pero he trabajado de cerca con temas de medios de comunicación, es el trabajo de las y los periodistas es muy rudo. Y más en México, donde los sueldos son tan bajos, y más en México, donde el riesgo de que Corre tu vida. de tu vida es más alto que en otros países, Claro. evidenciado ya.
en todo. Entonces ya de entrada eso es admirable. Creo que la forma en la que ha habido esta relación de tantos años entre la política y los medios en México, donde por muchos años estuvieron sujetos amenazados, amagados, como lo quieras poner, por el poder, en una parte pues, de los requisitos de un régimen autoritario está justamente ese, ¿no? Y donde pues se la han rifado y han ido contracorriente para que hoy, como decía Vero, tengamos justo uno de los diques más importantes frente a una cuestión de poder, sean los medios. Yo creo que eso es admirable. Creo que la clave está en que la libertad esté garantizada y que además, pues, tengan no solo las condiciones de libertad, sino que además propicies. Creo que debe haber más financiamiento del gobierno para proyectos de investigación periodística, sobre todo. El periodismo de investigación ha avanzado a una velocidad demasiado lenta en comparación con otros países. Existe, pero pues es arriesgado, hay un poco de dinero y todo. Y que además este fondo esté garantizado sin intermediarios, ni partidos políticos, ni nada, sino que esté ahí y que como dicen, si la prensa se regula con la prensa, que sean ellos mismos quienes determinen quiénes los pueden tener y no. Y evidentemente, pues que sea un consejo de periodistas reconocido por todos, tienen sus asociaciones, en fin. Entonces, no solo garantizar, sino también propiciar más periodismo. Que es a lo que este gobierno le ha faltado. O sea, yo creo que a este gobierno, especialmente si hablamos de los últimos gobiernos para acá, es alguien que le incomoda extremadamente los ojos, ¿no? O sea, como entre más ojos lo vean, y él justo, y AMLO justo quería acabar con muchos de los órganos independientes que a lo que se dedican es a vigilar, que es lo mismo que el periodismo, ¿no? O sea, el acceso a la información, todos estos lugares en donde sacamos como los escándalos de corrupción, todos estos institutos que nos permiten ver eso, son a lo que más ha atacado López Obrador, porque a lo que quiere es que nadie lo cuestione, que nadie lo juzgue, que nadie lo vea, entre menos ojos y menos oídos haya por ahí, mejor. A ver, la semana pasada tuvimos a un invitado, a Poncho Gutiérrez, que él sostenía que los medios, que AMLO era víctima de los medios de comunicación, de varios medios de comunicación. Es lo que le faltó decir. Exacto. De todo y de todos. Que era algo que le discutimos justo. ¿Cómo el presidente puede ser víctima? O sea, no se puede poner en este lugar cuando tú tienes, aparte, un presidente que ejerce, el micrófono. No ha habido ningún presidente que lo ejerza. O sea, ¿tú qué le contestarías a este argumento? Que si un presidente o cualquier autoridad, gobernador, lo que tú quieras, no puede lidiar con los medios, es porque no es un buen político. Hay todas las herramientas y todos los estudios y todas las técnicas existentes para que los políticos lidien adecuadamente con los medios. Y lidien no me refiero a que debatan bien, sino a que, si un medio tiene una investigación y tiene cierta información que el gobierno o no quería que supieran, o no tenía ordenada, o simplemente se filtró, en fin, pues es culpa del gobierno, de entrada, no haber atendido adecuadamente a los periodistas, y los periodistas en su momento. Y después, no puedes atacarlos y decirles, pues es que tú estás en mi contra, es que soy el más atacado en la historia, no sé qué. Eso, lo único que estás diciendo es, no sé cómo lidiar contigo, me tiro al suelo. Eso es, ¿no? Claro, y creo que también algo muy cierto dentro de lo que se ha mencionado es que creo que también dentro de estas libertades de la comunicación y del periodismo también debe existir las obligaciones, ¿no? Que creo que muchas veces no se habla de eso y es como la parte incómoda, pero también la obligación de que nosotros como portavoces y todos los medios en general estén conscientes de la dimensión y a la gente que llegan y también se transmitan con honestidad. Y ahí justo va como encaminado a lo que decía Vero. Yo creo que esa es la molestia del presidente, que en muchos momentos pues los periodistas y en general los medios publican cosas que son completamente ciertas, pero que son en contra de él. Claro. Y ahí empieza la verdad incómoda, ¿no? Porque están sacando cosas que me perjudican. Pero no es que le perjudiquen al presidente, es que le perjudican al país y a los ciudadanos y a todos los mexicanos y a todas las mexicanas. Y nos compete saber esa información, sea buena o sea mala. De acuerdo. Y ahí es el valor tan importante del periodismo. Yo te quiero preguntar algo, perdón, pero yo te quiero preguntar algo. Tú sacaste un libro
con muchos datos. Los otros datos. El imperio de los... El imperio, los otros datos. Pero eran los otros datos porque el presidente López Obrador jamás va a decir que eso es real. Pero a ver, ¿tú te sentiste atacado en algún momento te intimidaron? ¿Tenías miedo por tu vida cuando sacaste ese libro? No, mi mamá se preocupó un poco, la verdad, pero le dije que no pasaba nada. Porque aquí el tema es justo lo que dice el presidente. Son sus propias palabras y es una descripción. ¿Quién va, quién no va, cuánto duran, quién contesta? Digo, ahí está la foto. Se han enojado más los periodistas estos que preguntan de la primera fila y así conmigo. Claro. Y que pues ya los tengo bloqueados y listo, ¿no? Eso no pasa nada. Pues, No, creo que la clave está en que si se entiende un poco cuál es el antecedente que hay de los medios y la política de decir, por mucho tiempo unos cayeron en el juego de recibir dinero del gobierno y entonces Claro. hacer un favor a los políticos que, por cierto, quien paga ese precio hoy son los propios políticos que no están acostumbrados a preguntas duras, a entrevistas difíciles de los medios, porque todo estuvo mucho tiempo arreglado en muchos casos, no son todos, pero era una dinámica diferente, ¿no? La amenaza, el veto, quitarles el material, lo que tú quieras, ¿no? Pero esa comodidad que gozaron los políticos por muchos años, hoy la están pagando en justamente no saber cómo lidiar. Porque aquí el asunto es, el presidente da una conferencia de prensa diario. Muy bien. Y entonces parece que es el más osado y el mejor comunicador. Bueno, yo he oído que dicen que es un genio de la comunicación. Es justo lo contrario. Porque si tomamos en cuenta cómo están organizadas las conferencias, que está pues arreglado quién pregunta, cuánto dura y tú qué dices, pues la verdad es que cualquiera de nosotros puede hacer una conferencia de prensa diaria. Controlada, Claro. ¿no? Sin Y ningún aparte, problema. esa percepción de me despierto temprano a trabajar. Pero yo Ajá. creo que aquí también viene una pregunta de fondo, ¿no? ¿Y después qué? Después de esa entrevista, ¿qué pasa? ¿Qué hace? Un ¿Qué sueñito. hace? Yo no sé qué pasa No, de sueñito. verdad en el resto del día. En la agenda nada, ¿eh? En la agenda dice que eso nada. es lo peligroso, ¿no? Claro. Yo creo Solo que eso es lo más peligroso, que entonces solo es una percepción de Sí, claro. el presidente es muy trabajador y se para muy temprano. Sí, y termina la rueda y ¿qué es lo que sucede? ¿Qué hay en Fíjate, todas esas horas cuando, del día? cuando va de gira fuera de México, las conferencias de prensa se reducen a 0. Sí. O sea, no puede contestar en un entorno que no tenga controlado, justo. Claro. Entonces, eso es el resultado, otra vez, de que solamente así pueden lidiar con los medios de Y comunicación. es que con las las agresiones son resultado de eso, que no puede Ajá. llevar una comunicación confiable si no la controla él, ¿no? Y un claro ejemplo es, hoy insultó a Loret de Mola, no importa cuándo vean esto, o sea, siempre se agarra contra un Claro. periodista, ¿no? Claro. Y al final creo que es reflejo justamente de que no puede lidiar. Falta de habilidad. O no puede A empatar ver, una idea con un periodista. Yo fui director de comunicación social de la Secretaría de Gobernación. Sin entrar en detalles, yo lo único que aprendí fue nunca te pelees con los medios. Nunca. Claro. Porque uno, no hay necesidad, y dos, siempre vas a perder. Claro. La mejor prueba de esto es, este pleito entre los medios y un presidente lo tuvo Donald Trump. ¿Quién ganó? Los medios ahí están. CNN ahí sigue. Claro, Donald digo, Trump ya no. Estás hablando, o sea, ahí lo único que me preocupa, estás hablando de un país que tiene unas instituciones muy fuertes, Claro. que tiene una democracia muy fuerte, que en México ojalá la continuemos y por eso les pido su apoyo ahí para ir a la concentración, porque necesitamos este tipo de instituciones Claro. que sostengan este tipo de sistema, porque en México es muy nuevo todo esto, ¿no? Pero, a ver, una teoría rápido que se las aviento por ahí que me dieron ganas de comentar. Yo siempre he empezado que AMLO se equivocó de carrera. Si AMLO hubiera sido conductor de televisión y le hubiéramos dado un programa así como que durara los domingos de 7 a 7, Yo creo hubiera que estado sería feliz. igual. Qué hueva. Él sí, pero yo creo que no hubiera tenido rating, Hubiera ¿no? sido su trabajo ideal. Y de que esté ahí, a que esté gobernando el país, yo prefiero que esté ahí, ¿no? Entonces hubiera Pero sido hubiera un estado gran de trabajo. hueva, imagínate, habla bien lento. La verdad es que... Sí. Pero es que es su hasta- parte ¿sabes qué? favorita de su gobierno. O sea, si AMLO, yo creo que le preguntas, ¿qué prefieres? ¿Ponerte a sentar en políticas públicas o ponerte a salir en televisión? No. Él prefiere salir en televisión. O sea, yo de Sí, verdad le seguro. pido al presidente que reconsidere su carrera. A lo mejor estaba en los No, medios de pero comunicación. más que un conductor, yo lo veo como eran los políticos de cuando él dejó de trabajar en el gobierno, porque ha hecho campaña por muchos años, Claro. que era la grilla. La burocracia por muchos años, en los 70s, 80s, Echeverría. pues llegaban a las 10 de la mañana, se echaban un cafecito, saludaban de beso a todo mundo, se sentaban a platicar, oye, ¿a quién ves como bueno para la grande? Sí, tal, leían el periódico, uy, ya es la 1:30, pues ya es la hora de la comida. O sea, eso es la grilla. Es lo que Eso les es grillar. gusta.
A él le gusta grillar, Por eso, no le gusta conducir un Si programa. lo pusieras en un programa de ¿Te gusta chismes, grillar? En un estaría feliz. De chisme. Sí. En un podcast. Además, este tema Eso de es lo que la, hace, ¿eh? de la mañanera yo lo había hecho de 2000 a 2005 cuando fue jefe de Claro. gobierno y ahora otra vez como que es la versión remasterizada, pero qué hueva. O sea, la verdad es que sí hay que aplaudirle a Luis porque se avienta las mañaneras todos los días para ver cuántas afirmaciones. Y al equipo de verdaderas Spin, ¿eh? El tiene. equipo Y a de todo Spin. el equipo. Pero de depende Spin. de nosotros. A ver, te metes a Twitter y ves todo, ves 10 fragmentos de la mañanera porque él nos da de qué hablar y nosotros ahí le seguimos, empezamos a hablar. Si habla mal de que una línea aérea, pues ahí van todos contra la línea aérea. Que si habla mal de este periodista, pues ahí van todos contra el periodista. Entonces, siempre ahí está la división de la que hablábamos. Su palabra es la ley. Y lo que nosotros decimos siempre está mal. Y si mañana cualquiera... Carmen Aristegui, ahí está, amaba a Carmen Aristegui. Sí. Decía que Carmen Aristegui era la mejor periodista, o sea, la amaba. Y cuando fue presidente y cuando critican al poder y cuando le tocó, Se enojó. dijo, no, esta opción, Claro. pues mejor no me gusta, igual abroso. Claro. Y desde el lado pragmático, Luis, ¿tú qué crees? ¿A AMLO le conviene esto o lo está desgastando? Esta guerra con los periodistas. Es que yo creo que la mañanera no va dirigida a sus seguidores, va dirigida a sus opositores, Sí. incluyendo a los medios de comunicación. Porque la única forma que lo que dice sea noticia es diciendo un ridículo. No estoy haciendo promoción de ningún programa de Atypical. Pero tiene que decir algo ridículo para que entonces se vuelva noticia por ser ridículo. No porque sea cierto, no porque tenga trascendencia. No olvidemos, la fuente más importante de información en cualquier lugar va a ser la presidenta, el presidente, la reina, en fin, Sí. ¿no? Siempre. Entonces, pues evidentemente, si dijo algo, pues hay que estar pendientes de lo que dice. A lo mejor el 80% no sirvió de nada, pero el 20% son canciones, chistes, insultos, lo que tú quieras. Ahí es donde está realmente el gancho. Yo creo que no va dirigida a los Y seguidores. tan es cierto eso que dice que cuando les mencioné que lo hizo de 2000 a 2005, cuando fue jefe de gobierno, esa mañanera fue para madrearse a Fox cuando era presidente de la República. Sí. Y hoy lo utiliza para madrearse a la oposición. Y la verdad, tú mencionaste algo, Vero, que dices, la guerra contra los periodistas. La neta, qué miedo que un presidente Claro. tenga una guerra o traiga un pleito con los periodistas. Y que eso sea Sobre lo único que todo, habla, ya ponte de lo a hacer único algo. que habla y sobre todo que vivimos en un país en donde cada 14 horas agreden a un periodista. Claro. Entonces, iniciamos esta pregunta hablando sobre los presupuestos que pueden dar para proteger a los periodistas y algunas cosas así, ¿no? Pero yo creo que más que presupuesto, mira, mientras el presidente no se madrea a los periodistas y no incite a haya agresiones contra periodistas, creo que desde ahí damos un gran Te paso. digo algo, Yo lo veo muy difícil. se va a poner peor. Porque- Porque se acerca el final de su administración, Sí. está presumiendo cada vez menos cosas, lo que él pensó que le iba a salir desde el aeropuerto, la refinería o hasta el juicio de García Luna, no le está saliendo y esto ya se acabó. Hace unos días dijo que ya no va a hacer ninguna otra obra, como si hubiera hecho muchas. Y no acabó Claro. ninguna. Exacto. Entonces, No, imagínate. O sea, claro, y al final, entonces, cuando... ¿de qué va a hablar? Sí. Al final, Si son 2 horas. cuando hemos visto al AMLO más agresivo y es cuando está enojado. O sea, es cuando le sacaron la casa gris, ahí fue cuando perdió la cabeza. Entonces, cada vez que los medios de comunicación le demuestran el mal trabajo que está haciendo y las mentiras que está haciendo, es cuando AMLO se empieza a radicalizar más, Así es. que es un poco lo que asusta. Y cada vez se ha enojado más. No, y ¿sabes qué pasa? Que nosotros que hablamos de lo que está bien y lo que está mal, porque también hay cosas que podemos reconocer de cualquier partido y en todos los partidos hay gente muy capaz y hay gente que Muy nada más incapaz. le da en la torre a los partidos. A ver, nosotros, ¿les ha pasado que le dicen, oye, ¿no te da miedo ser oposición? ¿No te da miedo? Me pasa muchísimo que me preguntan, ¿no te da miedo que te pase algo? Pues no me da miedo. Lo hago por amor, lo hacemos por amor al país, porque nosotros ahorita no tenemos ningún cargo público. Nosotros lo hacemos porque queremos algo diferente, queremos dar una opinión como joven. Quiero dar una opinión de lo que... Pero es que ya, también estuvo bueno de que nosotros nada más estemos duro y dale. Hay que proponer. O sea, creo que ya llegó también el momento de proponer y de la propuesta ciudadana que siempre hablamos. Hablamos de que ahora los políticos ya no tienen que llegar a decir, eso es lo que yo te propongo. Ahora es, a ver, Dylan, yo necesito esto. Si quieres ser mi alcalde, pues ahora Cierto, sí. hazlo, ¿no? Entonces, así tenemos que exigir que en 2024 todas las alcaldesas, los alcaldes, si se quieren reelegir, entonces, a ver, papelito habla. Y empezarlos a acostumbrar, ¿no? De que Claro. estamos viéndolos. No solo son los medios, no solo tiene que ser un periodicazo lo que está detrás, sino realmente la
la revisión de los ciudadanos. Un factor que también creo que no ha ayudado es que apenas la reelección o la elección consecutiva es muy nueva en México. No había en ningún nivel. Y hasta ahora que empieza a ver en presidentes municipales, diputados, senadores, en fin, pues la verdad es que también la gente no está muy acostumbrada a decir o a pensar que quien tiene el poder Puede volver a tener. son los ciudadanos y decir, bueno, si lo hiciste bien, te reelijo y si no, no. Y aparte creo que hay algo que es muy curioso, digo, aquí, por ejemplo, entre nosotros, pues lógicamente lo que más nos apasiona, nos gusta y yo creo que es lo que más amamos, pues es la política, por supuesto. Pero allá afuera yo creo que hay mucha gente que no le interesa, no le importa y es muy apática. Muy alta mayoría O sea, no le importa. Sí. Entonces, ahí va el otro problema. Yo siento que está bien y lo tenemos que impulsar, pero creo que todavía estamos muy lejos y es una utopía muy grande el pensar que todo el mundo lo va a saber, porque hay gente, y así nos podemos salir ahorita, yo creo que hay gente que no sabe ni siquiera quién es su alcalde, no tiene idea, nómbreme 2 diputados de su distrito. No. ¿Cuál distrito? ¿Qué es eso? O sea, no saben. Entonces creo que también desde la sociedad civil, como ciudadanos, como jóvenes, debemos también no solo empezar a decir, bueno, levanten la voz. No, a ver, yo creo que primero con información. ¿Dónde está tu estado? ¿Dónde está, bueno, la participación? ¿Y quiénes son? Ah, ok, este es mi alcalde, estos son mis diputados, estas son sus propuestas. Y ya a partir de ahí sí se puede como ya desplegar a una queja o a una situación. Porque, por ejemplo, de este lado, desde el gobierno, yo sí les puedo decir que muchas veces, claro que se trabaja y claro que se hacen muchísimas cosas y que la oposición está todos los días ahí a pie de cañón, pero también la gente muchas veces no se informa. Y le da mucha flojera saber, o luego se quejan de cosas que ya se repararon o que ya se hicieron. Pero, por ejemplo, ahí yo creo que la ahí- ciudadanía pensamos que los ciudadanos son los irresponsables, pero la verdad es que también la política ha sido muy aburrida. Claro, 100%. Y aquí No se comunica se bien. esfuerzan por hacerla aburrida, por hacerla fea, por hacerla inoperante, corrupta, todo esto. Burocrática. Sí, Y si estamos... No, y perdón. perdóname. A ver, y en parte yo creo que se esfuerzan en hacer las Sí, cosas. se esfuerzan. Es a propósito, Sí, sí. porque también, a mucha gente le gusta estar a una clase política muy fuerte le sirve mucho que se esté en la apatía. Claro. ¿Por qué? Porque un ciudadano más enterado es un ciudadano más crítico, es un ciudadano más exigente en el sentido en que te va a pedir ciertas condiciones. A un ciudadano que no es, o sea, que por un lado, la educación la tienes para acá. Por otro lado, el desempleo, la gente, la inflación, etcétera, económicamente estamos muy mal. Entonces la gente cada vez tiene que estar trabajando más, cada vez tiene menos tiempo libre y es completamente comprensible que si tú trabajaste 18 horas en el día, llegas a tu casa a tener que atender tu casa y tus hijos, pues obviamente lo último que vas a querer ver es meterte a ver un periódico, ¿no? O sea, es completamente comprensible y creo que justo, o sea, por eso los mantienen ahí, por eso les gusta mantenerlos ahí. Entonces creo que sí se tiene que hacer un esfuerzo y hay sociedad, o sea, mismos ciudadanos para ver, cómo lo hacemos más accesible y ve también mucho más empatía entre los ciudadanos, porque yo creo que alimentamos esta apatía cuando somos los de López Obrador son unos idiotas, son unos incultos. A ver, no. Esa persona, si tú le dices también hay incultos del otro lado, claro, ¿no? y si tú le dices Idiotas. inculto y lo que sea, pues lo primero es el rechazo. O sea, si a mí alguien llega y lo primero que hace es insultarme, pues me voy a dar la media vuelta, ¿no? No es alguien con quien me voy a sentar a discutir. Claro. Y de eso se sirve, creo que el gobierno de López Obrador. Entonces yo creo que si queremos apostarle un cambio, también tiene que partir de un cambio de cómo nos percibimos nosotros, cómo nos acercamos a los otros, cómo comunicamos entre nosotros. O sea, creo que eso es bastante importante. Pero vamos a decir una cosa, perdón, pero si estamos en política, la verdad es porque no nos gusta. Le voy a decir por qué. No nos gusta la política que estamos viviendo. Una política en donde no hay medicinas, la educación está por los suelos, donde no hay empleos, donde la inflación está peor que nunca, en donde no es atractivo conocer a un candidato porque, a ver, lo que decía Vero, y no es atractivo porque es aburrido. ¿Cuántas veces de chiquitos no escuchamos esta es plática de adultos? No. Ser ciudadano es desde siempre te tienes que enterar. Hay un niño de 14 años, niño, le digo niño porque es un niño, un joven de 14 años que colabora con nosotros, que ya está metido en política. Y que ni siquiera puede votar y que le falta hasta el 27 va a poder votar. Y en el 24 ya está proponiendo quién quiere que sea su candidato. Eso es lo que tiene que haber. No estoy pidiendo y no estamos diciendo hay que politizar, no. Ya con ser ciudadano eres político. Porque una decisión política influye en tu vida diaria. Entonces, si estamos en política es porque de verdad no nos gusta
No nos gusta ver cómo mi mamá, mi hermana salen a la calle y se sienten con miedo. No me gusta ver cómo hemos visto en transporte público y digo, híjole, mejor no, mejor, o sea, porque es inseguro. O hay una escuela, bueno, no, porque es que la educación no está bien. O le dieron un proyector a una escuela, pero no hay luz, no sirve el proyector. México tiene una capacidad enorme. Podríamos ser, lo digo, podríamos ser un país de primer mundo fácil. Tenemos todo. Tenemos gente muy capaz. Pero estamos en política porque queremos cambiar algo. Porque si no cambiamos nada y seguimos en lo mismo y seguimos en lo mismo, entonces vamos a ver que la siguiente generación va a hablar igual que nosotros y se hace un círculo del que ya hemos hablado. Haz de cuenta que ese es el programa del círculo, porque todos hacen un círculo y regresamos a lo mismo. Entonces, si estamos aquí es porque queremos algo diferente y México necesita algo diferente. De acuerdo. Oye, Dylan, por favor, ayúdame con la siguiente pregunta. Súper, a ver. Que por cierto, ahí me traje mi chamarra de la UNAM, porque hay quienes dudan, ya para la siguiente les traigo el título, ¿no? Pero no, sí soy de la UNAM. Muy bien. Luis dice, si tú fueras presidente, ¿te gustaría llegar en alianza PAN-PRI-PRD? ¿Cómo harías para realmente gobernar en coalición? Mira, yo esto de la alianza es tan raro porque la ideología en México me parece que nunca ha existido. La izquierda y derecha no existe en la relación con los partidos y las personas. Eso no significa que cada uno de nosotros, por ejemplo, tengamos una opinión. No, eso es para otro programa. Si yo les pregunto ahorita, ¿cuál es tu opinión sobre el aborto? ¿Cuál es tu opinión sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo? ¿Cuál es tu opinión sobre inflación, desempleo? En fin, todos tenemos una opinión. Lo que no existe es una identificación directa con los partidos. Porque, por ejemplo, el PRI ha estado en el centro, en la izquierda, en la derecha. El PAN, pues, nació de la derecha, pero luego tenía programas sociales que parecían de izquierda, en fin, ¿no? Se juntó con la izquierda. El PRD, y ahora es amigo del PAN, en fin. Entonces, esa parte ideológica yo no la veo realmente muy sólida. En Estados Unidos, la izquierda y la derecha, republicanos y demócratas, están claros. Y la gente incluso aquí en México podría identificarse más fácilmente en términos de izquierda y derecha con republicanos y demócratas que con el PRI, con el PAN, con el PRD. La división que pone el presidente es muy sencilla. Conservadores contra lo que él sea, pero que en realidad es malos contra buenos. Porque los conservadores son malos por como sea. Eso pero es lo porque que quiere tener un enemigo al cual echarle la culpa. Entonces yo creo que esta cuestión de la alianza a mí no me parece muy útil. Sobre todo porque yo veo que el PRI se movió por completo a Morena. Los votantes del PRI se fueron prácticamente todos a Morena. El perfil de los votantes del PRI de los 80s es el perfil de los votantes de Morena del siglo XXI. Igualitos. Las élites priistas, todas están yéndose a Morena. ¿No? Lo que quede o no, pues ahí están moviéndose. Y cuando tú preguntas en las encuestas por cuál partido nunca votaría, el partido que sale más alto que todos es el PRI, por mucho, como 3-1 contra el PAN o contra Morena. Entonces, ¿cuál es la lógica de hacer una alianza que además pues, no te va a traer necesariamente algo valioso, nada más porque crees que la alianza suma directamente votos? Y eso no es así. A lo mejor incluso te quita, porque hay gente que dice, ¿cómo es posible que el PAN, por decir, haga alianza con el PRD? O dice, ¿cómo es posible que el PRI haga alianza con el PRD? No sé, la combinación. Hay gente que no le gusta. Yo creo que la alianza esa de todos contra Morena, como en algún momento el PRD hizo alianzas todas contra el PRI, con las que llegó Monreal a ser gobernador en Zacatecas, con la que llegó Cuauhtémoc Cárdenas, en fin, todos así. Todas esas creo que realmente no tienen un valor de alianza como tal. Ahora, creo que ahorita, para cómo están las cosas, pues es la única forma de demostrar solidez en contra de un proyecto, que es el proyecto del gobierno. Y, pues, yo te digo, no es que sume, pero pues creo que eso es lo único que queda. Yo siempre he pensado, en mis momentos más rebeldes, digamos, que el pensamiento humano es muy complicado. Si hablamos de ideologías, es muy complicado meterlo en dos cajones, ¿no? En izquierda, derecha, republicanos y demócratas. O sea, es complicado. Y en México tenemos pues el verde, el PRD, el PRI, el PAN, tenemos el PT. un verde que se llama verde y que no soporta. Como que hay más variedad.
¿no? El Verde O sea, es el como que único hay más partido de variedad. derecha, del verde de derecha del mundo. Pero No puede pero ser. lo que sí es que, bueno, Y está en una alianza de izquierda. desde mi punto de vista, a mí me parece que los partidos políticos sí tienen una estructura ideológica, o por lo menos en el que milito, que es el PAN, sí lo tiene. Digo, ya que sus militantes pongan en práctica, los militantes de cualquier partido pongan en práctica la ideología de un partido político es distinto, ¿no? Pero de entrada el INE te pide que haya como una ideología, un estatuto, bla, 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 ¿no? Pero al final creo que la alianza sí es importante en función de que vamos contra un mal mayor. Y el mal mayor lo estamos viviendo todos los mexicanos, ¿no? La destrucción del INE, no hay medicinas, no hay seguridad. Estoy de acuerdo. Entonces, creo que esas personas que están en un partido político o no, los ciudadanos, la sociedad civil, sí nos tenemos que unir en contra de ese mal mayor. Pero se ha vendido mal la idea, me parece. Se ha sobrevendido la alianza en términos de decir, o van en alianza o no ganan. Yo no creo eso. Yo la verdad no lo creo. A ver, desarrolla. Eso me encanta. Eso, o sea, me explotó, Me explotó la cabeza. ahorita. Ya sí quiere MC. Pero, no. No. Pero a lo que voy es, o sea, justo eso. Tú decías, es que no necesariamente suma, ¿no? 2 más 2 es 4 No. en términos de juntar partidos. Y no, y hay un voto muy real de castigo específicamente hacia el PRI que Lo ya hay. puede estar sumando. Sin embargo, también después hablaste de, ok, tenemos uno al mayor y entonces en términos prácticos parece que es lo que queda. Pero justo, ¿qué piensas? O sea, ¿crees que si tú fueras el asesor de ahorita, no sé, del PAN, le dirías, o sea, aritméticamente, ¿te conviene juntarte con el PRI, sí o no? Yo creo que no. También Cepeda lo dice. Yo creo que no, porque los votos que trae el PRI Sí. no necesariamente están dándole la... Mira, más fácil. O sea, son los votos, yo no me voy a meter en eso. Más fácil. El presidente López Obrador no ataca al PRI. Nunca. Y no ataca a la alianza. Se burla de que hay muchos candidatos y eso. Ataca al PAN. Y va sobre el PAN todo el tiempo porque sabe que el partido fuerte de la oposición es el PAN. Sí. Claro. Pero, Y esa es un poco la idea de decir, para tal caso, entonces, en la alianza, quien lleva la fuerza y está más apalancado es el PAN. en esto estoy de acuerdo. Ahora, hay lugares, como el Estado de México, Coahuila, donde el PRI tiene sus bastiones, pero eso se ha ido difuminando en el tiempo. Claro. Y vamos a ver ahora, Vamos a ver si el PRI pues, mantiene o de plano... Creo que hay lugares en donde sí funciona aritméticamente. La Ciudad de México es un claro ejemplo. Sí. O sea, sin la suma aritmética de los partidos políticos de la alianza no se hubiera logrado. Tan es así que, por ejemplo, en Iztacalco, que es donde yo vivo, fue el PAN solo y el PRI solo y el PRD solo y perdieron. Pero si se hubieran sumado, hubieran ganado otra No, te voy a alcaldía. decir algo más claro. En 97 fue la primera elección de jefe de gobierno. Sí. El 60%, 62% de la gente no quería que ganara el PRI. El anti-PRI en la Ciudad de México es el mayor de todo el país. De todo el país. Evidentemente, ahorita pues ya ese antiprismo ha cambiado, se ha vuelto hacia Morena, porque otra vez el PRI se ha vuelto hacia Morena. Pero aún así, el antiprismo existe en la Ciudad de México. Pues Coajimalpa piensa diferente. Es que yo ajá. Pero Ya, porque también la sofisticación del votante lleva a ver, pues que este cuate, ¿cuántas veces se ha reelecto Rubalcaba? ¿2? Sí, ¿3? creo que este es su segundo, no Bueno. lo traigo bien. Pero entonces, pues, si tú ves los espectaculares de Rubalcaba, creo que ni dice PRI. Debe estar así ¿no? En letra 12, ¿no? En el espectacular. O sea, evidentemente aquí el tema es, la gente no quiere al PRI más en la Ciudad de México, porque por muchos años no había la oportunidad, en fin. Y ese antiprismo fue lo que llevó a que ganara Cuauhtémoc Cárdenas la primera elección. Pero creo que El ahorita PAN ya estaba en evolucionado primer ese lugar. anti-PRI a anti-Morena. No, sigue siendo anti-PRI, pregunta las encuestas. Es Todo que- es anti-PRI. No lo sé. Pero la alianza cambia. En la alianza cambia. Yo ahí veo que sí, que el PRI en las encuestas, el PRI es el número 1, el 2 Morena y después va el PAN. Pero muy lejos, ¿eh? O sea, están cerca del PAN y Morena y Bueno, muy Morena, alto el PRI. Morena es nuevo. Es nuevo y ya Claro, está arrasando. claro. Pero aquí la cosa es, sin alianza ya tendríamos reforma constitucional en contra del INE, ya tendríamos reforma constitucional, la reforma eléctrica, ya hubiera perdido muchísimas alcaldías de la Ciudad de México, hubiera también en el Estado
hubiera perdido también, porque el Estado, como decimos, sí es del PRI, pero la alianza ayudó. Porque lo que decimos siempre, es ahora o nunca. Si el 24 se pierden las cámaras, se pierde la presidencia, entonces ya no habrá alianza de Pero la cual entonces, hablar. otra vez, pero entonces el motivo de la alianza debe ser un frente común para derrotar. No necesariamente porque vas a sumar votos. Porque igual en los estados, la alianza ha perdido. El otro día oí que la alianza ha ganado más embajadas que gubernaturas. O sea, Entonces, es que a mí me parece que tiene que ver con aritmética, en algunos lugares, tiene Sí. que ver también con que sí es un frente común y que sí, lamentablemente sí es momento de definiciones. Perdón que cite al señor López Obrador, pero pues sí, hay que definirnos. Son dos bloques, sí. Son dos bandos. Sí. El bando Pues, de ¿estás a favor? de la oposición y el bando del gobierno. Entonces, si este gobierno no nos gusta, pues la única forma es que llegue otro distinto y el único distinto es la oposición. no Es caigamos que- en la trampa de que es sí o sí. Claro, yo Sí, digo. porque creo que también hay algunos matices. Claro. Muchas veces yo creo que también se dice, bueno, es que está la oposición y está Morena, ¿no? Pero también muchas veces se ha presentado casos en donde la propia oposición vota cosas que sí están haciendo los de Morena. Entonces, Claro. bueno, ahí también entra, la verdad, un poco en discordia el qué está pasando, ¿no? O sea, Pero ¿quién es de la oposición? Sí. O sea, no podemos decir sí, no, en general, la oposición. claro, no. Hay personajes, personajes de la específicos, oposición. como en todo, como lo hemos dicho. Creo Como que los en gobernadores del todos PRI que lados. operaron a favor Pero de eso no Morena. podemos encapsular a A que todo. toda la oposición es Sí. mala o que no, al contrario, creo que la oposición ni siquiera se encapsula en partidos políticos. La oposición va más allá, o sea, todo el que no esté de acuerdo con el gobierno que tenemos ahorita es oposición. Las organizaciones no gubernamentales, Claro. hay Sí, los varias vecinos, que no toda la están de acuerdo gente. con este gobierno, que están hartos, están hasta la madre del sistema en el que vivimos, en el sistema gubernamental, y quieren un cambio. Bueno, pues no precisamente están en un partido político, pero sí quieren algo No, y distinto. ojo, y que haya oposición es lo más sano en una democracia. Pues así o debe sea, ser, ¿no? es que de Claro. verdad creo que muchas veces caemos en este discurso de López Obrador de estás conmigo o estás contra mí, y si no estás conmigo eres un conservador, bla, bla, bla. Pero a ver, que la oposición exista, o sea, como ciudadano, como dice Dylan, que seas oposición, pues está bien, porque Claro. el gobierno ya tiene el poder. Entonces el punto es cómo lo checas, cómo lo controlas, qué trabas le pones, y con trabas no me refiero a sabotearlo, o sea, me refiero a qué puntos para checarte tienes, ¿no? Es ¿Qué completamente controles? sano. Ahí yo Exacto. coincido, pero o Claro. sea, más allá, si en las próximas elecciones, en el 24, ganara la oposición, también tiene que existir la Claro. contraoposición. Oye. O sea, tiene que la gente seguir informada y seguir alzando la voz criticándolo. hacia las cosas que se hagan mal, sea el partido que sea Claro. y sea el personaje que sea. Si las cosas se hacen mal, se tiene que levantar la voz De y la acuerdo. gente tiene que estar ahí para criticar. Oigan, ¿les parece que vayamos a una dinámica que tenemos por Sí. aquí propuesta? Vamos Claro. a sacar nuestras paletitas, estas que nos dieron al principio. Vamos a leer ciertos enunciados, ciertas afirmaciones en la tele, ahorita los vamos a leer también en alto, y vamos a contestar si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. Ok, súper. Si tú fueras presidente, ¿regresarías a la construcción del aeropuerto de Texcoco? Ok, tenemos un resultado que dice que no. Vamos a ver qué viene con lo demás. Bueno, finalmente yo no estoy de acuerdo con el nuevo aeropuerto del presidente por muchas razones que yo creo que ya está de más mencionarlas. Es malo, es ineficiente, no está bien, es muy costoso trasladarse, todo lo que ya se ha mencionado, ¿no?, anteriormente. Sin embargo, ya se le hizo una inversión brutal, que es inversión de recursos públicos de la gente, de los mexicanos y de las mexicanas. Yo creo que más bien se tiene que estudiar con expertos la manera en la cual se pueda salvar o medianamente fluir un poco más ese espacio que finalmente ya está. O sea, yo creo que con el dinero de la gente no se puede estar jugando, y más bien encaminar a cómo se puede rescatar lo que ya está hecho. Para bien o para mal, rescatarlo. Yo estoy de acuerdo contigo en lo que dices de que ya se usó dinero, porque sí, se Claro. usó mucho dinero. Incluso se usó material Claro. de Texcoco para terminar de construir Santa Sí. Lucía, pero el tamaño y la dimensión de lo que se necesita y de lo que se puede hacer, que es un poco lo que decías, ¿no? El potencial que hay, todavía, bueno, siempre puede haber la oportunidad, y quien se puede aventar un proyecto de esa magnitud por economía de escala tal, eso es el gobierno. Entonces, yo no dejaría la posibilidad Claro. de que se pueda financiar, y Un evidentemente, aeropuerto. claro,
No sé si de la magnitud del de Texcoco, no sé cómo estaba, no sé si se necesite contratar otra vez a un super arquitecto, no sé, a lo mejor le puedes bajar un poquito unas rayas, no pasa nada, pero de que se necesita un aeropuerto más grande que Santa Lucía y más grande que el de la Ciudad de México, seguro. Y además verlo, Seguro. o sea, yo animaría aquí no verlo como un gasto, verlo como una inversión. Sí. O sea, Ahí sí. al final, ok, sí vas a gastar dinero reviviendo algo que nunca tuvo que haber sido destruido. Claro. Desde Pero un inicio, ¿no? a lo que o sea, todo lo que le va a dar a México, pues puede convenir Sí, claro. esto Claro. y puedes negociar. Y Santa puedes Lucía se ver. puede usar como se estaba usando, Militar. de una forma también más eficiente. Claro. Pero con más tiempo en otro proyecto. Por ¿no? supuesto. La Sí, carga no, es interesante. No desecharlo. O sea, yo creo que sí, la pregunta es. No, de acuerdo. Justamente es: si es. Vamos a seguir con la construcción de Texcoco sin detener el que ya está. Claro. Sí. O sea, a la par. Yo animo Pues. a la gente que nos está viendo, muchas gracias también por acompañarnos, a estar comentando qué piensa de estas preguntas rápidas. Creo que es muy interesante que nos pongan Claro. en los comentarios. Claro. Siguiente pregunta. Venga. Si tú fueras presidente, ¿acabarías con el programa Jóvenes Construyendo el Futuro? Tú. ¿Tú por qué acabarías con el programa Jóvenes Construyendo el Futuro? Mira, te voy a decir por qué. La idea no es mala, Claro. pero como todo, está mal ejecutada. Claro. Y se puede mejorar. Y yo creo que se generan incentivos, como dicen, incentivos perversos. Es que yo sí fui a una escuela muy tecnocrática y neoliberal. Pero el punto es, la forma en la que está organizado, especialmente el tema de los padrones, que no está claro a quién se le da, a quién no y a quién debe estar dirigido, como todos los programas sociales, no es exclusivo de este programa, creo que está mal encaminado y mal dirigido. La idea entonces, si lo que se quiere es apoyar a los jóvenes en sus primeros empleos y que tengan una ayuda, eso estoy completamente de acuerdo. Qué mejor. Pero se necesita reordenar de tal forma que ya no quedaría prácticamente nada de lo que hay ahorita. O sea, sí un programa para ayudar a jóvenes, pero no como está. Creo que todos estamos ahí en eso. Sí. O sea, De creo que acuerdo. vemos la necesidad somos un grupo de jóvenes en México muy desprotegido en temas de desempleo, que además la pandemia, al grupo que pegó más en desempleo fue a los jóvenes. O sea, el grupo de gente mayor más rápido se recuperó, en cambio, los jóvenes. Pero sí necesitamos un programa y también con mucho más transparencia, ¿no? Por De supuesto. objetivos, pero también de resultados. Claro. A ver, vamos al siguiente. Si tú fueras presidente, ¿dejarías Palacio Nacional y regresarías a Los Pinos? Ok, unánime. Muy Sí. bien. No sé si los pinos, porque ya no sé qué va a pasar ahí. Ya no sé qué ¿Quién queda sabe bien. qué queda? ¿No? Ya es un museo, ya es un híbrido, ¿no? Le van a abrir Como una, algo. una reja de Chapultepec y van a... ¿No? Pero yo creo que más bien se necesita salirse a Presidencia Palacio. oficial. Claro. Palacio no es... Pues porque es un Ni- palacio, punto. Pues sí, y eres es un un museo, presidente, no eres un realmente. rey. O sea, Así es. ya, al final. Así o de sea. fácil. Sí. A ver, siguiente. Un departamento. Si tú fueras presidente, ¿te quedarías con el avión presidencial y dejarías de viajar en aviones comerciales? Sí. Pues es que ni siquiera lo puedes vender, no puedes hacer nada. Ya pero a ver, pasa, yo ya. creo que aquí hay un tema interesante. A mí me parece que el asunto de la salud del presidente López Obrador tiene que ver con el avión presidencial. A mí me parece que el asunto de que hipertensión, infartos y esto, que yo no invento, que él ya lo aceptó y él dice, pues a lo mejor le recomendaron, pues no puedes estar volando a cada rato. De hecho, en comparación con otros presidentes que hacían giras en un mismo día de 3 o 4 viajes, un solo día, y eso pues todos los días a la semana, pues ese ritmo no lo iba a tener el presidente. Entonces, pues la verdad dice, vamos a vender el avión, eso me da cierta popularidad, lo que tú quieras, porque además no lo voy a usar. El número de viajes del presidente López Obrador, claramente, en avión comercial, en helicóptero, en lo que tú quieras, es muchísimo más bajo de todos los presidentes anteriores, y eso quita la pandemia. O sea, no es un tema de pandemia. Claro. Me parece que es un tema de no estar despegando y aterrizando 4 o 5 veces O sea, al día. ¿tú crees que eso es parte de por Yo qué creo que tenemos esa un es la presidente razón. que no sale y Sí. que... Ok. Sí, y la verdad, pues ese avión no es el más lujoso, ni de cerca, ¿no? No, y porque también te cuesta tenerlo claro, parado. O sea, claro, si dijeras, bueno, nos eliminamos un costo, chance podremos pensar. Pero es un Hay avión una que, lógica. no lo puedes vender. B, tenerlo parado sin operar te está costando prácticamente lo mismo que usarlo. Claro. Hombre, pues ya úsalo, porque además también pones en un peligro muy grande a todos los que viajan en el vuelo comercial Claro. con López Hay una Obrador. lógica de tener un propio avión. Claro, o sea, no es algo que se haya inventado así como por gusto de debería de haber un avión presidencial. Tiene sus porqués
yo creo que también es muy amplio, pero tiene hasta de seguridad, Claro. la propia seguridad de los pasajeros, Esa. ni siquiera la suya, la de los pasajeros. Hay una cosa muy fácil. Los militares, todos tienen aviones propios. No olvidemos que el presidente es el jefe De las Fuerzas Armadas. de las Fuerzas Armadas. Sí. Pues por eso tiene que tener su propio avión. Es una necesidad, ¿no? Vamos ¿no? con la Claro. siguiente. Necesidad. Si tú fueras presidente, ¿propondrías hacer reformas constitucionales? Yo sí, aunque no tengo, o sea, Siempre hay. siempre formas. hay que hacer. El punto es cómo las haces. No, claro. El punto no es hacer un plan B para pasar una reforma que ya te dijeron que no puedes pasar. Mira, hace unos días estuvo el presidente Biden de los demócratas hablando al Congreso de Estados Unidos. Y los anuncios que más aplausos recibieron en el momento de su discurso fue cuando habló de propuestas que fueron en conjunto de los dos partidos. Eso, a fin de cuentas, es habilidad política. Sí. Para eso es la política, Claro. para que generes acuerdos Consenso. y puedas pasar tu agenda incluso con el apoyo de los otros. Claro. Aquí es justo lo contrario. No, y generando este diálogo. Ahí contando cuántas fichas tienes y si no, pues a ver, invítale un café o ve tú a saber que le invitan, ¿no? O sea, es justo lo contrario. Ahí te muestras que no tienes la habilidad política, ¿no? Justo, o sea, como que, a ver, ¿qué requiere que necesites los votos de otro partido? Que te Claro. abras, que escuches. No que des dinero por dar dinero. Que cedas políticamente Claro, en ciertas negociar. cosas, o sea, negociar en, ok, no te agrada esto de mi reforma, pero le podemos hacer, o sea, que eso es algo que... Eso es política. Eso es justamente. política. al Y un final. sexenio es tan Dialogar. grande, o sea, un periodo presidencial es tan grande que pasan y cambian muchas cosas. Por eso se necesita siempre pensar. Claro, ¿no? Y porque aparte en la tenemos una posibilidad. constitución de 1917, o sea, también... Ha cambiado muchas veces, ¿eh? Claro. A ver, si fueras presidente, ¿incentivarías a que se abriera una carpeta de investigación en Órale. contra de Claudia Sheinbaum por los actos atípicos que hay en el metro de la Ciudad de México? Esa está muy dirigida, ¿no? A ver, déjame ver otra vez. ¿Incentivarías que se abriera una carpeta de investigación en contra de Claudia Sheinbaum por los actos atípicos que hay en el metro de la Ciudad de México? Yo sí. Sí, pero Sí. si me permiten nada más aclarar Claro. que no es porque sea Claudia Sheinbaum. No, es por... O sea, Sí, no es por el personaje, sino lo es que por decimos. la situación que implica. Claro. Porque ha habido familias que han perdido a un ser querido, porque ha habido gente que finalmente pues finalmente corre el riesgo todos los días. O sea, es un miedo que muchos ciudadanos al tomar el metro lo sufren. O sea, es por el respeto a las y los ciudadanos, no por el personaje, sino por la acción Claro. que conlleva todas estas consecuencias que hemos ido viendo pues cada mañana, lamentablemente. Si no es humo, ya se cayó la línea, si no es la línea... Sí, que hay es- muertos, o sea, punto. O sea, solo porque hay es- muertos claro, y porque hay o sea, personas lesionadas de por vida. estamos hablando de la vida de las personas. Creo que no es mínimo. Cualquier acto de gobierno en cualquier funcionario que implique negligencia, error, omisión, todos deben ser investigados. Claro. Todos. Y que en estos cualquier actos dimensión. atípicos ha habido muertes, ¿no? 19 Claro, personas claro. muertas en estos accidentes del metro, a mí me parece Sí. terrible y por supuesto que tienen que ser investigados, no porque Claudia los haya matado tan literalmente, pero sí hay una responsabilidad, eso no Claro. hay que Una dejarlo de gran No, responsabilidad. y ahí dice que se abra una carpeta de investigación, o sea, que se investigue más Claro. allá de, o sea, el resultado de la carpeta. Siguiente pregunta. Hey, Si tú fueras presidente, ¿continuarías con las mañaneras? no hay necesidad. No. O sea, no, a ver, tú dile que sí. Yo creo que sí hay Esto es necesidad una de un revelación. instrumento que comunique No, por desde el favor. gobierno, pero no de la manera facciosa en la que se utiliza la mañanera. O O sea, sea, tú tendrías me parece que impactación. los mexicanos Entonces ya no sería la necesitamos- mañanera. No, ya no sería. Ya no sería la mañanera, pero me refiero que sí debe haber una conferencia, a lo mejor en donde sí haya un ejercicio de rendición de cuentas, Claro. pero que no sea un ejercicio propagandístico como lo es la mañanera. ¿Te ¿no? gustan una cada semana? Sí, Sí, pudiera Claro. ser, algo O hasta más una sano. vez Entonces ya no al son mes. mañaneras. Una vez al mes. Una vez al mes, un informe mensual de lo que se está haciendo en el país. Eso está bien. Yo creo que es sano, es algo digerible para todos los que lo observan, es algo bueno, como dice Dylan, que finalmente para que la gente esté informada de lo que sucede, pero yo creo que diario es un directo. desgaste inmenso. Y de ejemplo tenemos ahí las contramañaneras de la senadora Kenia López Claro. Rabadán, que es un ejercicio casi una vez a la semana, en el que es de menos de 40 minutos, en donde sí señala cosas del gobierno, pero también propone cosas. A ver, ejercicios de mañaneras. Aquí en Atypical TV tenemos uno todos los viernes a las 9 de la mañana. El ridículo de AMLO con Luis Estrada. Georgina también está. Por favor, véanlo. No por hacer promoción, simplemente porque Sí. genuinamente es un programa muy bueno que destaca lo ridículo de las mañaneras, ¿no? Claro. Y justo hablando de esto y para cerrar el programa, tristemente ya está llegando su fin, Luis.
Ya te reconocimos tu labor de lo insoportable que debe de ser ver a AMLO en las mañaneras y de lo del enojo que te debe de provocar. Si tú pudieras decir o destacar 1 o 2 momentos en los que has querido entrar a la mañanera y de verdad, o apagarle, o sea, ¿qué ha dicho López Obrador es lo que más te ha enojado de todo en las mañaneras? Enojado. Cuando él me ha mencionado 2 veces, entonces yo creo que por ahí va, ¿no? Sí. Claro. Aunque, pues la verdad ha sido respetuoso, por eso también creo que porque yo he sido respetuoso, él ha sido respetuoso. Hasta ahorita. Claro. Vamos a ver si después de este programa. Esperemos que sí. ¿No? Pero yo creo que hay una parte en la que el presidente quiere mentir y quiere decir de tal forma que piensa que la gente o realmente no está prestando atención o la puede manipular muy fácil, cuando pues en realidad el más manipulado es él al creer eso. Yo creo que hay una parte del presidente de no tener la suficiente capacidad de presumir. Es una gran oportunidad ser presidente. ¿Se imaginan? Sí. Digo, yo sé que ustedes se lo han preguntado a mucha gente, pero no sé si ustedes se lo han preguntado a ustedes mismos cada programa, de decir, ¿qué haría yo? Pues imagínate, todo lo que se puede hacer, cuántos cambios podrías lograr, y el presidente los tiene todos los días, porque hoy, incluso, podría empezar de nuevo, y podría cambiar cosas, y podría hacer completamente, dejar casi de lado todo lo que han pasado en más de 4 años, y no lo quiere hacer. Entonces, pues ya, cuando tienes esa obsesión por una idea y dejas de lado todo lo que pudiste haber llegado a hacer, creo que eso es muy frustrante, porque pues sí quiero a México, sí pensaría que pues ser presidente es algo muy importante, y este presidente simplemente no lo tomó en serio, ¿no? O sea, todas las oportunidades que mandó a la basura y que sigue mandando. Y sigue. Y que va a tener y que seguirá. Eso es realmente muy triste, ¿no? Claro. Bueno, pues yo invito, a ver. Berito, perdón, Por me encantó el programa, pero mañana tenemos una cita muy importante. Claro. Mañana vamos a llenar el Zócalo de rosa y vamos a dejar claras muchas cosas. Esto no es en contra de López Obrador. Esto no es a favor de Lorenzo Córdoba. Esto no es una marcha fifí. Esto no es neoliberal. Esto es mexicano. Esto es porque queremos que la ley se respete. La Constitución es la Constitución y está por encima de todos, por encima de todas las que sea presidente, diputado, diputada, senador, gobernador. Esto es por México. Si queremos un México del mañana, tenemos que vencer a todas estas personas que no les interesa el INE. No queremos reformar al INE en este momento. Queremos decir a la Suprema Corte que estamos con ustedes, que estamos revisando, y es un apoyo para todas y todos los mexicanos que tienen miedo a salir a la calle. Mañana vamos a hacer historia de nuevo. Ya lo hicimos el 13 de noviembre y mañana lo vamos a repetir, porque mañana el Zócalo se va a pintar de rosa. Mañana el Zócalo va a ser de nuevo de los ciudadanos, porque siempre ha sido. Y que quede claro que nosotros, como juventudes, vamos a ser los que abanderemos esto, porque es nuestro presente, es ahora o nunca. Y si no hay si no hacemos algo ahorita, no hay mañana. Claro. Ojo, señoras ministras, señores ministros de la Corte, vamos a estar mañana afuera de la Corte, y vamos a estar muy pendientes de esa votación, y vamos a estar pendientes y afuera de la Corte exigirles que no a esa reforma tóxica en contra del Instituto Nacional Electoral. Claro, nosotros en Atypical también vamos a estar ahí como parte de Atypical TV, el equipo, va a estar Carlos, etcétera. Entonces, ahí nos vemos, por favor, es muy, muy importante, es un ahora o nunca, es para nuestro futuro, entonces a la gente joven es justo a la que yo más quiero ver ahí. Exacto. Y pues bueno, cerrando el programa, agradecerte, Luis, muchas muchísimo. gracias. De verdad, a ustedes. nos encantó. Ahí nos vemos mañana sin falta. Ahí nos vemos. Mis compañeros de la banda presidencial, muchísimas gracias. Gracias. Y Gracias. los que nos están viendo desde sus casas, muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden dejarnos en sus comentarios ustedes qué harían si fueran presidentes, compartir este programa, darle like, porque todo eso nos ayuda a llegar a mucho más personas. Muchas gracias y nos vemos el siguiente sábado. Gracias. Gracias. Bravo. Hola amigos, la carta que escribí este jueves en Atypical TV va dirigida a todos los que odiamos a Morena. Y antes de leerla les recuerdo que me hagan el gran favor de viralizar este video entre sus amigos, sus familiares, sus conocidos
y sus compañeros de trabajo. Muchas gracias. Y les agrego que a partir de hace una semana también esta carta la pueden ver en todas nuestras redes sociales que tiene Atypical. Facebook, YouTube, Spotify, Amazon, Instagram, etcétera, etcétera, etcétera. Y así nos pueden ayudar a recomendarnos. Bien, vamos. La cabeza de la carta dice, carta dirigida a todos los que odian a Morena. Y entre paréntesis, todos al Zócalo sin excusa. Y antes tengo un prólogo. ¿Alguno de ustedes me puede explicar, por favor, lo que Andrés tiene en la cabeza? ¿Alguno de ustedes me puede explicar por qué Andrés no le quiere entregar la presidencia de la Alianza del Pacífico a Perú cuando legítimamente le toca? ¿Alguno de ustedes me puede explicar, por favor, por qué Andrés dice que Perú le hizo un golpe de Estado a la rata del expresidente Pedro Castillo, cuando el que quiso hacer el golpe de Estado fue el mismo Pedro Castillo y que ahora ya está en la cárcel? Y por último, ¿me pueden explicar cómo Andrés defiende a la rata de Pedro Castillo y a la vez le otorga la máxima presea a un dictador como el presidente cubano Miguel Díaz-Canel? Y la cereza del prólogo. ¿Ustedes me pueden explicar por qué Andrés no ha abierto el hocico en relación a la sangrienta dictadura del asqueroso Daniel Ortega con su mujer? ¿Será que Andrés piensa igualito a todas estas basuras? Pudiera ser, ¿eh? Conste que lo leí a tiempo. Vamos a la carta. Estimados odiadores de Morena, el día B, pero de la victoria, llega este domingo 26 a las 11 de la mañana en el Zócalo. Este domingo, con nuestra presencia, volveremos a demostrarle a Andrés quién es el que manda. Obviamente, si no vienen este domingo al Zócalo, le demostraremos a Andrés quién es el que manda. Y eso no queremos, ¿verdad? Les explico por qué la importancia de asistir el domingo. Es muy fácil. Si las leyes aprobadas por los senadores y diputados morenistas del famoso Plan B son ratificados por la Suprema Corte de Justicia, ya nos jodimos. Ya se jodió México y sobre todo ya se jodió la democracia. Así de doloroso. Cuando Andrés mandó la reforma electoral, era por un solo motivo: tener el absoluto control del INE y así asegurar el triunfo de la basura de Morena en la elección presidencial, sin importar cómo haya sido y sin importar él o la candidata. Gracias a que más de 1 millón de ciudadanos en el Valle de México y 3 millones más en el resto de la República marchamos para exigirle a nuestros partidos que anulen esta reforma asquerosa, logramos frenarla. Sin embargo, estos cerdos de Morena se aventaron un nuevo plan para que esta reforma pase como ley, en la cual ellos tenían la mayoría simple. ¿Y qué creen que pasó? Que su paquete de Plan B fue aprobada por mayoría simple por estas ratas asquerosas. Como esta pinche ley ya fue aprobada, la única institución que la puede revocar es la Suprema Corte de Justicia. Si la Suprema Corte de Justicia rechaza esta ley B, gana México. Si la Suprema Corte de Justicia la aprueba, pasarán a la historia como traidores más grandes de la historia los 11 ministros. Pero tenemos un pequeño problema. Si 4 ministros de 11 aprueban la ley, ya nos jodimos. ¿Y cuál es la bronca en la Corte? Que ya hay
dos traidoras y un medio traidor. Las dos traidoras son la famosa ministra que se robó la tesis, o sea, la señora Esquivel. Y la segunda es Loreta Ortiz. Y el medio, que no sabemos todavía qué va a ser, es el ministro Arturo Saldívar. Es muy importante que entiendan que en el 2024 la elección va a ser entre dos candidatos, el de ellos y el de los nuestros. Si se aprueba el plan B, ya perdimos. No nos podemos dejar y no nos vamos a dejar. Y antes de cerrar mi carta semanal, les pido un favor. Por favor, no le crean absolutamente nada a Andrés. Él está mintiendo como es su costumbre. No es cierto que esta ley sea porque los funcionarios del INE estén cobrando mucho. Tampoco es cierto que esta marcha sea de fifís y de partidos políticos. Tampoco es de quienes asistamos seamos corruptos. Andrés lo dice porque está muy desesperado, verdaderamente desesperado. Los que vamos a asistir en toda la República somos ciudadanos normales protestando y protegiendo nuestras leyes y gobiernos ya normales. Por favor, no dejen de ir. Es muy importante que estemos. Gracias. Ahí nos vemos.